22. Bueno, mi nombre es María Gabriela de Lovera. Vengo de la iglesia Ebenecer. Ahí está mi pastor José Antonio, ¿sí? Y estamos gozosos de estar en este lugar, llevando palabra del Señor, creyendo que en cualquier lugar donde una congregación se levanta, allí está el Señor, creyendo que nuestro Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado, aún en medio de estos tiempos difíciles. Amén. Vamos a leer el Salmo 92, vamos a leerlo desde el principio. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? El que trajo Biblia, el que no trajo Biblia se coloca al lado de otro que sí trajo Biblia, y vamos a leer la porción de la palabra. Sí, en el teléfono también sirve, claro que esa es la misma Biblia. Amén. Gloria a Dios. Salmo 92. Leemos palabra del Señor bajo la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos en pie para reverenciar la palabra. Amén. Cuando hay alguien alto, alguien sublime, la gente se pone de pie para honrar la estadía de esa persona. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decadorbio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tu mano me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, el hombre necio no sabe. Y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres bueno y porque tus misericordias son eternas. Gracias, mi Señor. Puede tomar asiento. Gracias. Qué maravilloso es ver la palabra y ver cómo aquí el salmista, ¿verdad?, hace una invitación a alabar al Señor. Y empieza en alabanza, dice, bueno es alabar al Señor. Pero al paso del camino, y cuando pasan los versículos, ¿verdad?, entra en una parte que yo creo que ninguno se ha salvado. Y si se ha salvado, hermano, yo me tengo que sentar a de usted para que usted me dé, bueno, una cátedra, realmente. Y es el de mirar cómo el impío prospera en su camino y uno tratando de hacer justicia anda, pero bueno, pues llevando más palos, dirían por ahí, que una gata ladrona. Y uno dice, Señor, pero ¿qué estoy pagando? ¿Qué es esto que me está pasando? Y el salmista aquí lo expresa de una manera, digamos, bastante frontal. Y dice en el versículo 6, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Y dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Creo que es una pregunta que no estamos fuera de nuestras vidas. ¿O acaso usted no ha preguntado y ha dicho, mira tan malo que es? Tanta maldad que hace, y mira cómo anda, tiene plata parejo, no tiene necesidad, el hombre no se enferma, nada le pasa. Pero yo que estoy tratando de hacer el bien, mire, pero es que no salgo de una cuando ya entro en la otra. Y yo creo que esa es una prueba, porque
visitado por el mal, por el proceso, por la angustia, por el momento de aflicción. Fíjate que cuando nosotros hablamos del justo, hablamos de toda persona que ha sido redimida por el Señor. ¿Cuántos son redimidos por el Señor? Amén. Levanten su manito. Gloria a Dios. Aquellos que creemos que el Señor es suficiente como para sacarnos del lugar en donde estamos. Aquellos que creemos que la justicia del Señor es mejor que todas las riquezas de este mundo. Pero no por eso nos deja de doler todo lo que nos pasa. Pero no por eso nos deja de afectar cada una de las situaciones que están viviendo sobre nosotros. Muchas de las cuales decimos, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, yo voy a vivir en esto? Mira, cada siervo del Señor pasa por estos valles, donde de alguna manera empezamos a cuestionar la prosperidad del impío. Impío, dice, la raíz viene de una palabra que se llama racha y significa moralmente mal. Una persona activamente mala, o sea, que practica la maldad, que le gusta lo malo, que le gusta hacer maldad. Dice otra traducción que es un condenado a muerte. Lo tremendo de esta palabra es que ya te dice para dónde va todo el que hace eso. Todo el que practica la impiedad, la maldad, ya te dice directamente la misma palabra cuál es su fin. Sin embargo, nosotros nos cuestionamos y le hacemos muchas preguntas a Dios. Y yo le vine a decirle que no porque usted le pregunte a Dios eso, usted está mal con el Señor. Yo le vine hoy a decirle que sí es de humano que nosotros sintamos todo esto a Dios. En Job capítulo 21, Job se hace una pregunta. Y fíjense que en el verso 7, específicamente, él pregunta: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas? Jeremías preguntaba: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Eso está en Jeremías 12, 1, 2. Habacuc, él también preguntaba. Habacuc 1, 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Asaf, el salmista, en el Salmo 73, también se hizo la misma pregunta. Dice en el verso 13, y él hace una afirmación, dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y es que para nuestra humanidad, el momento justo de la intervención de Dios es aquel que evita el proceso. Para nuestra humanidad, nosotros decimos, bueno, que estemos pasando mal, eso no puede ser de Dios. Realmente, lo que sea de Dios es que nosotros no suframos. Pero déjenme decirle, mi hermano, que la palabra nos dice otra cosa muy diferente. Y dice que en el mundo tendréis aflicción, pero que debemos confiar en el Señor porque Él ha vencido. Sin embargo, no evita que usted pregunte eso. Y déjeme decirle, no por eso está mal con el Señor. Cada una de estas personas tuvo una respuesta de parte de Dios. Pero ¿cómo la obtuvo? Manteniéndose en la actitud correcta. Queriendo, a pesar de todas las aflicciones, mantenerse en el camino del Señor. Mantenerse allí pegado con el Señor. Sí, el momento duro vino. Cuestioné a Dios, lo cuestioné. Señor, ¿quién mejor que tú para discernir mis pensamientos? Yo no puedo evitarlo, Señor, pero día a día, después que paso por el mal momento, digo, Señor, pero tú eres Dios. ¿Cómo yo he de alejarme de ti? ¿Cómo he yo de alejarme de tu Santo Espíritu, Señor? No puedo alejarme de ti, mi Dios. David recomienda en el Salmo 37:1, dice:
dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Saben una cosa? A lo largo de hacer un poco esta parte de la prédica, pude entender que el impío es de estación. En la vida, el Señor colocó un ciclo que es para todos, hermanos, que es para la tierra. Y en algunos sectores, en algunos lugares, en algunos países, se viven 4 estaciones. Nosotros aquí en Venezuela no tenemos las 4 estaciones, tenemos 2 estaciones. Pero la estación siempre está. Y es que hay una estación donde todo florece y hay una estación donde todo se seca, ¿verdad que sí? Bueno, el impío, el que no conoce a Dios, el que está alejado de Dios, va a pasar por esas estaciones. Y quizás nosotros lo miramos o nos damos cuenta es únicamente cuando ellos están floreciendo. Ciertamente, esta estación, que esto es fugaz, es rápido. Así como rápido viene, rápido se va. Por eso, amado hermano, usted y yo nos tenemos que preparar, es para lo eterno, no es para lo pasajero. No, el Señor a nosotros nos está preparando para algo más. ¿Sabe que a mí me llamaba la atención una parte bastante peculiar y que de verdad que tomó mi vida, que se encuentra en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, acontece algo. Dice que Lázaro, el amigo de Jesús, enfermó. Y en ese momento de dificultad, las hermanas de Lázaro, Marta y María, dice que le mandan a decir al Señor: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. El que ama, Señor. Esa oración que sale desde adentro, cuando viene la enfermedad, cuando viene la dificultad, y usted empieza a clamar y le dice: Señor, mira por lo que estoy pasando, Señor. Señor, la cosa está difícil. Y dice la palabra en el verso 6, que cuando Jesús oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y a mí eso me impactó, así mi vida, porque yo decía: Señor, si tú sabes la necesidad, ¿por qué no fuiste si ya habías escuchado? Y dice la palabra: el que amas, el que tú amas, el que es tu amigo, el que es tu íntimo, te está diciendo que está enfermo. Pero el Señor no salió corriendo. No. Dice que el Señor se quedó ahí en el lugar donde estaba. Y pensando en esto, vuelvo al lugar de la prédica. Veía en el Salmo 92 que habla acerca de cómo florece el justo. Y dice: el justo florecerá. Y da la comparación como la palmera. Y en esa sola palabra, hermano, como la palmera, ¿cuántas cosas encierra? Mira, la palmera tiene una peculiaridad. Ella crece en todas partes. No es que, lo que pasa es que aquí no se va a dar la palmera porque hace mucho frío. O no, aquí no se va a dar la palmera porque hace mucho calor. No. Haga viento, lluvia, tempestad, la palmera, usted la planta y ella florece. Ella no depende de una estación, no depende de una condición específica. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente así somos usted y yo. Por eso el Señor toma el árbol justo para compararnos. El árbol que no es que depende de si tengo o no tengo salud, de si tengo o no tengo comida, de si tengo o no tengo compañía. No, el Señor lo hará florecer a usted donde lo plante. No depende de las circunstancias
crecía, hablando de Jesús, y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. No había un lugar, digamos que no había una condición específica que cumplir para que él se desarrollara. La fidelidad a Dios no es una garantía de que no pasarás nunca por aflicción y por problemas o por sufrimiento. En 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y usted dirá: bueno, pero es que a mí nadie me está persiguiendo. Aquí a mí nadie me está persiguiendo, no me han ido a buscar para mi casa, no tengo enemigos que me toquen la puerta. Sí, pero te persigue la enfermedad, pero te persigue la pobreza, pero te persigue la angustia, los dolores. Gloria a Dios. Esas también son persecuciones, porque el enemigo de nuestra alma realmente sabe por dónde atacarnos. Él ve cuál es nuestra debilidad y allí nos ataca y se ensaña, no nos deja tranquilo, hermano. Pero poderoso es Dios, poderoso es aquel a quien clamamos, poderoso es nuestro Señor. Aleluya. Que quizás te está permitiendo sí pasar por ese horno de fuego, quizás te está permitiendo, mira, pasar por ese momento de angustia tan difícil. Otra particularidad de la palmera es que tiene raíces profundas. Las raíces de la palmera son delgadas, pero son bien largas. Y ellas tienen una función, tienen una finalidad. Y es que ellas van a buscar el agua a donde quiera que esté. Y ellas van a profundizar hasta hallar agua. Y cuando hayan agua, ay mi hermano, cuando una palmera tiene agua no hay quien la tumbe, ¿o? Mire, esa palmera ahí va a empezar a chupar y se va a empezar a nutrir y va a empezar, entonces ella primero crece para abajo, crecen las raíces. Pero cuando haya el agua, dice que las raíces se entrelazan entre sí y forman como una malla. Entonces están unas superficiales que forman una malla y están unas que están buscando el agua hacia abajo. ¿Sabe para qué? Para darle solidez. Porque así sople el viento más fuerte, esa palmera no va a caer. Así venga la lluvia más fuerte, ella de ahí nadie la mueve. El tallo de la palmera. Por fuera, el tallo es como el tronco. Por fuera, ella tiene una corteza dura, pero por dentro es blanda. Las fibras que están adentro mueven el agua y el tallo está preparado para recibir la tempestad. ¿Saben lo más curioso? Que cuando nosotros leemos el Salmo 92 dice: florecerá como la palmera. Ahora la pregunta: ¿cómo florece la palmera? ¿Ustedes saben cuáles son las flores de la palmera? ¿Quién sabe cuál es la flor de la palmera? Las flores de la palmera salen en la punta, en donde están las palmitas, ¿saben? ¿Saben que ella tiene el fruto que es el coco, que son unas pelotitas chiquiticas en un principio? Bueno, de cada florcita sale un coquito. Pero la cosa es que la única manera que la palmera florezca es que el agua que está bien abajo, bien profunda, le llegue de arriba. Usted dirá: ah, no, pero entonces ahí sí, porque en época de sequía la cosa se puso fea. No le cayó agua a la matica. ¿Sabe lo tremendo? Que ella hizo su propio mecanismo de defensa y ella ahora va a subir esa agua hasta la copita. Pero ¿sabe lo que usa? El viento. Cuando el viento sopla fuerte y agarra, por eso es que la palmera es tan flexible. Usted ve que la palmera no es una mata que se queda erguida todo el tiempo, sino que cuando viene la lluvia, ella sí se dobla, se cae. Parece que ya no se va a levantar más, pero déjame decirte que
que a pesar de que la tempestad no nos gusta, porque a quién le gusta ese momento malo, ese momento difícil, pero usted y yo necesitamos el momento malo, necesitamos el momento de dificultad para seguir adelante. Job 9:17 dice: porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas. El hecho que nosotros le digamos al Señor cómo nos sentimos no le hace a usted estar en pecado, no. Dice la palabra que Job no atribuyó despropósito alguno a nada de lo que le estaba pasando, pero es humano como usted y como yo. Nosotros a veces, hermanos, nos martirizamos nosotros mismos, como que no nos podemos quejar, no podemos decir nada. Sí podemos, hermano, porque Dios nos comprende. Por eso Dios estuvo en esta carne también, para saber cuáles eran nuestros padecimientos. Pero en todo esto lo que debemos entender es que no nos podemos quedar en el llanto, no nos podemos quedar en el lamento. Debemos también levantarnos, seguir adelante, creyendo siempre que el Señor obrará a nuestro favor. La palmera, el desierto no la marchita porque fue creada para habitar en él. La resequedad no la mata porque sus raíces profundizan y traen agua a la superficie. Los ventarrones, brisas, huracanes no la arrancan, porque por la característica de las raíces, unas profundizan y otras se entretejen entre sí. En la arena no se mueven, porque extienden sus raíces muy profundas. El calor del sol no la quema, porque su cuerpo está protegido por una coraza fuerte que la defiende de los rayos solares. ¿Saben qué? Todo este proceso para que dé el coquito. Ahora dígame, si después que dio fruto viene un ventarrón, se va a caer el coco. Mire, para tumbar un coco. Para tumbar un coco hay que ponerle corazón. Hay que subirse a la mata y bueno, porque él no cae con brisa. Después lo que van a producir va a ser permanente. No te lo van a poder tumbar con cualquier proceso, con cualquier brisa, con cualquier lluvia. No. Por eso es que Dios es perfecto cuando nos compara. La palmera, ella lo que hace que no se caiga eso fácilmente es que ella hace como carpetas para proteger al coco. Por eso es que la lluvia, la brisa ni nada de eso lo tumba así tan fácil. Hace como carpetas y lo protege. Y nada les afecta. Hasta que ya está suficientemente listo como para, digamos, degustar el fruto. Así está haciendo Dios con nosotros. No crea que quizás una queja que usted lanzó por ahí, que dijo: Señor, pero ¿hasta cuánto? El Señor lo vio mal y le dijo: ya no eres mi siervo. No. Aquí tenemos, hermanos, tenemos numerosos casos en los que el Señor dice: siervo mío eres, yo te escogí. Aún cuando estamos mostrando nuestra debilidad, somos débiles. El invierno no la pudre porque su corazón está guardado en algo fuerte, en una capa protectora. Bebe lo suficiente también. Ella no, lo que pasa es que tanta agua la pudrió. ¿Usted nunca ha visto una palmera podrida por ahí por tanta agua? No, tampoco. Porque es que ella sabe tomar únicamente lo que necesita. Ella sabe tomar, ella sabe mantenerse en medio de todo tiempo, en medio de todo momento. Su fruto permanece porque el viento no lo tumba. La tempestad te hará florecer, no serás desarraigado. Por eso es que la palabra también nos confirma en Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces nos hace falta repetir realmente esta palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegan momentos, hermanos, que predicamos chévere, pero cuando uno le toca vivirlo. Creo que allí es cuando ponemos a prueba realmente nuestros corazones y nuestras vidas. El proceso va a llegar. Quiero que sepas eso. Va a llegar a tu vida. Pero hay una diferencia cuando tenemos a Cristo y cuando no lo tenemos. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, también pasan los momentos duros, también pasan. Pero sabemos que el fin que nos espera no es nada bueno. En cambio, aquí en el Señor resistimos tribulación, pero estamos confiados, estamos seguros que tenemos una esperanza de vida, un bien mejor. Por eso Santiago 1:2 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Florecerás aún cuando no es tiempo de florecer. Ese es el Dios que usted y yo servimos, ¿sabe? Dice la palabra que Abraham, a él le fue entregada una palabra. Y cuando ya estaba bien viejito, cuando ya humanamente uno decía: ¿qué va este hombre? Nada de nada. Él mismo tuvo que haber cuestionado su cuerpo y decir: ¿cómo voy a tener hijos? Me llegó la vejez. 90 años. 90 y corrido. Menos que menos. Y dice la palabra: por cuanto le creyó a Dios, fue contado por justicia. Aleluya. Dios, aún en medio de nuestras quejas, nunca nos deja sin respuesta. ¿Saben lo que le respondió Job? Yo le dije que Job le hizo una pregunta. Y en Job 7:23 dice: el justo morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Pero el impío morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. A Jeremías, después también que lo dejó que se quejara. Después le dijo en el capítulo 29, del 10 al 12, dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré, hablando de su pueblo de Israel, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A Habacuc se respondió él mismo cuando entró en sí y le dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Usted y yo, mire hermano, así usted se esté muriendo, usted se tiene que morir creyendo que su Redentor vive, creyendo que hay un Cristo que le liberta, creyendo que hay un Dios poderoso que obra, que hace maravillas, y si no las hace sigue siendo Dios. A Asaf, al salmista, él también recapacitó y dice en el verso 17: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de los malvados. Él entró en cuenta y dijo: ¿qué hago yo pensando estas cosas? El fin de ellos no es nada bueno. Y dice más, en el Salmo 73, dice el verso
23 dice: con todo, Señor, ve que con todo lo que nos quejamos, el salmista dice: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aún en medio de la dificultad, Él te sostiene de su mano derecha. Y también te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. A David le respondió en el Salmo 37, dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero quiero ir, para terminar el mensaje, a la historia que dejé inconclusa de Marta y María. Marta y María estaban allá en su momento difícil, clamando a quien tenían que clamar. Ella llamó a Jesús. Se pusieron de acuerdo: no, vayan y díganle a Jesús. Es lo que hoy sería una oración para nosotros. Vamos a orar, porque Dios es el único que puede hacer la obra. Pero como el Señor se tardó, a nuestro parecer, cuando llegó el Señor, dice que Marta, la reacción de Marta, a pesar de que eran hermanos, no eran iguales, y las dos servían al Señor. La reacción de Marta fue que salió corriendo a encontrarse con el Señor, a hacerle la pregunta y decirle de una vez: Señor, si tú hubieses llegado, nada de esto habría acontecido. ¿Y cuántas veces le hemos dicho nosotros al Señor esto? Pero dice que María se quedó en su casa. Ella estaba dolida, estaba en su momento, y dice que María se quedó en casa. Pero en su momento ellas dos habían clamado al que era, habían dicho ya las oraciones que tenían que hacer, y en ese momento estaban haciendo lo que debían también, se estaban lamentando por ocurrir. Dice que Jesús, después que le da una respuesta a Marta, manda a llamar a María. Y María enseguida atendió el llamado, en medio de su dolor, porque así son los siervos de Dios, ¿saben? En medio del dolor, cuando estamos que no nos podemos parar, cuando estamos allí, cuando el Señor llama, nosotros levantamos la cabecita: Señor, aquí estoy, no puedo más. Y dice que María salió corriendo a verle. Y cuando llegó, dice la palabra en Juan 11:33. Quiero que vayan conmigo allí, al Evangelio de Juan. Vamos a Juan 11:33. Porque hay varias porciones ahí hermosas. Dice Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. No es que a Dios no le duele, no es que a Jesús no le duele nada de lo que estamos pasando. Sí, Él se estremece, se conmueve, pero Él obra a su tiempo, Él obra a su momento. Cuando el Señor llegó, cuando Jesús llegó, yo me imagino que ella ya, no se dice la palabra que ella le haya pedido: Señor, ahora sálvalo, porque esto ya estaba muerto, ¿verdad? Y cuando usted ve que eso está muerto, que ya no hay nada que hacer, usted no sigue clamando. Usted sencillamente le dice: bueno, Señor, no, cuando tenía que clamar, clamé, pero ahora, Señor, ya se murió, nada más consuélame. Pero sabes una cosa, después que tú has hecho un clamor duro, después que te has metido ahí para con el Señor sabe cómo ha de responderte. El Señor no le dijo a ella: bueno, ven para consolarte. No. El Señor intervino. Si crees, puedes ver la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ninguna de ellas esperaba que Lázaro se levantara. Ninguna de ellas
le estaba pidiendo al Señor que lo levantara en ese momento. ¿Sabe eso? Que ella ya no estaba pidiendo al Señor que lo levantara. Sin embargo, lo que el Señor haya de hacer, lo va a hacer. Amén. Aunque tú estés diciendo, no, Señor, pero es que lo hubieses hecho ya antes, mire, antes de que se me complicara la cosa. Porque yo antes estaba mejorcito, pero ahora, ¿cómo ahora me sanas esto, Señor? Si me lo hubieras sanado en aquel momento, cuando yo te lo pedí, yo no estaría en este lugar. ¿No le ha dicho al Señor eso? Pero el Señor le dice en ese momento, en este momento, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Te servirá de testimonio. Porque en el momento que Lázaro enfermó, quizás no era un gran testimonio, otro enfermo más que se sanó. Pero ahora, dice la palabra que Elías lo habían enterrado, hermano. En aquel momento, porque no le echaban tierra encima, sino que los metían en el sepulcro. Pero si fuese aquí, nosotros le echamos tierra encima. Se había comenzado a descomponer su cuerpo. Es ilógico. Señor, pero ahórrate eso. Ahórratelo. El Señor no se lo quiere ahorrar. Vas a ver la gloria de Dios completa, porque el Señor no deja las cosas a media. Cuando el Señor responde maravilloso. Él tuvo que pasar por la muerte. Cuando una persona está muriendo, deben haber dolores insoportables. Algo ocasionó la muerte de aquel hombre y él no le evitó el dolor. El ser amigo de Jesús no te impide que puedas pasar por dolor. El Señor lo garantiza, lo vas a sufrir, pero yo estaré ahí contigo. Amén. Y te voy a hacer mejor. Lo mejor te va a pasar a ti, aún cuando no sea lo que tú tienes pensado. En medio del dolor, en medio de la amargura, Dios sabe lo que ha de hacer contigo. Y le dijo una palabra a los que estaban allí alrededor: desatadle y dejadle. Le borró la memoria a Lázaro, le borró todo lo que había vivido. Él pasó por su dolor, pero en medio del dolor, en medio de la desesperanza, en medio de tu peor lucha, Dios no se ha ido. Jesús tiene cuidado de ti. Jesús está allí y responderá en el momento oportuno. Por eso, amado hermano, de verdad que me gozaba en esta palabra que el Señor meditaba, que el Señor ministraba mi vida, porque ¿quién en estos momentos no está pasando por dificultad? Creo que vivimos una situación país, todos vivimos en la misma nación. Creo que los demonios son territoriales, que lo que se mueve en un lado realmente se mueve en cada hogar. Pero usted y yo tenemos las armas que Dios nos ha dado. Amén. Para seguir batallando, para seguir peleando contra todas esas huestes de maldad. Así que no es momento de rendirse. Si cada uno de ellos, cada uno de esos siervos del Señor, Daniel, Habacuc, Jeremías, Asaf, todos ellos tuvieron respuesta de parte de Dios. Marta y María tuvieron una respuesta de parte de Dios. El mismo Lázaro, quien lo padeció en propia carne, tuvo respuesta de parte de Dios. El Señor no ha cerrado sus oídos para contigo. Espera un poco más. La bendición de Dios viene para nuestras vidas. Y quiero cerrar con una cita que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17, que dice de la siguiente manera: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Si puede ponerse en pie, le pido que se ponga en pie. Vamos a orar, vamos a clamar.